Cuando nosotros instalamos un servidor, vamos a suponer que esta máquina es un Windows 2000 Server o un Windows Server 2003. En esta máquina se crea una base de datos de usuarios en la cual se van a estar almacenando todas las cuentas de los usuarios locales. Aquí, por ejemplo, esta base de datos va a almacenar todos los usuarios que tiene esta máquina. Igual, si nosotros instalamos una máquina con Windows XP o con Windows Vista, ella va a tener una base de datos de usuarios locales. Si nosotros estamos sentados trabajando en esta máquina, estamos aquí y tenemos aquí un usuario y una clave y queremos trabajar en este servidor, tenemos que tener otro usuario con otra clave porque estas dos bases de datos no tienen ninguna relación una con la otra. Entonces, cada máquina tiene una base de datos local con sus usuarios, sus contraseñas y los grupos locales. Cuando nosotros instalamos un dominio con Active Directory, lo que hace es que se convierte un servidor, se promueve para que tenga Active Directory. Vamos a suponer que este servidor ya se le ejecutó la promoción como controlador de dominio y se crea una primera base de datos donde van a estar los usuarios. Esta base de datos, la diferencia que tiene con estas otras bases de datos locales es que esta es una base de datos que puede ser centralizada. Entonces, varios servidores van a poder tener una copia de esta base de datos y replicarla con los otros controladores que hayan en el dominio. Si, por ejemplo, este servidor, que es un servidor miembro, nosotros lo convertimos a controlador de dominio, lo que él va a hacer es replicar esta base de datos, que es una representación de lo que hay acá, la va a replicar hacia su máquina y esta base de datos de usuarios locales va a desaparecer. Ya esta máquina lo que va a tener es una réplica de esta base de datos y con todos los servidores que se promuevan como controladores de dominio van a replicar la misma base de datos. Vamos a tener, si supongamos que tenemos varios servidores, varios controladores de dominio, cada uno va a tener una copia de esta base de datos centralizada y su base de datos local va a desaparecer. En el único que esta base de datos no desaparece es en el primer controlador de dominio, que él convierte su base de datos local en una base de datos de Active Directory. Cuando nosotros vamos a conectar las máquinas de los usuarios al dominio, lo que estamos haciendo es confiando en esta base de datos de usuarios de Active Directory. Entonces, si aquí está el usuario, digamos que este usuario se llama Juan Pérez, J. Pérez, este usuario va a poder venir a esta máquina y trabajar acá localmente porque nosotros creamos una relación de confianza donde esta máquina confía en los usuarios que están en esta base de datos. Pero la relación no funciona al contrario. Un usuario de esta base de datos no puede ser autenticado por el Active Directory. Entonces es una relación de una vía donde las máquinas confían en los datos del servidor, pero el servidor no confía en los usuarios que tienen las máquinas locales. La idea es tener todos nuestros usuarios y nuestros grupos centralizados de manera que si yo borro un usuario, este automáticamente va a replicarse en los demás controladores de dominio y yo solo tuve que hacer un cambio. Estos cambios
se pasan a los demás controladores por un proceso llamado replicación. Todos estos controladores van a estar continuamente compartiendo información del estado de los usuarios, las claves, los grupos de usuario que se encuentran en el dominio. La idea también de tener un controlador de dominio y un controlador de dominio adicional, vamos a borrar esta acá, esto quedaría así, es que podamos tener contingencia en caso de que uno de esos controladores de dominio tenga algún problema. Nosotros tenemos una réplica completamente funcional. Por eso es muy recomendable tener como mínimo dos controladores de dominio, uno y dos, que van a estar continuamente intercambiando la información del Active Directory. Si uno de ellos falla, el otro va a tener la información actualizada de las cuentas de usuario y vamos a tener contingencia y continuidad en el servicio. También si, por ejemplo, esto es un sitio físico, una red, vamos a suponer que están aquí, y por acá vamos a tener una red remota. Es recomendable que en esta red remota haya otro controlador de dominio para que los usuarios que estén en ese sitio se autentiquen con ese servidor localmente. Una máquina que esté acá, si este usuario prende la máquina y se va a autenticar, se autentica con su servidor local. Y en Active Directory eso se conoce como sitios. Este sería, podemos decir que el sitio A y este sería el sitio B. Entre los dos sitios se crea una replicación y la información del Active Directory va a estar siendo replicada entre los controladores de dominio. Entonces todo el tráfico de autenticación de estos usuarios se va a quedar local y lo único que va a ser replicado es cuando haya algún cambio en una de las cuentas o se cree un nuevo usuario y este va a ser replicado con los demás controladores de dominio.